invitarles a abrir sus Biblias una vez más en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 14. Marcos 14. Vamos a leer desde el versículo 12 al 31. Marcos 14, versículos 12 al 31. Escuchemos la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado. Preparen allí para nosotros. Salieron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue con los 12, y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso seré yo? Él les dijo: es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió, les dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beban nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí, porque está escrito: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pero él le decía con mayor insistencia: aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. También todos decían lo mismo. Uno de los aspectos más llamativos de la vida de Jesús es el hecho de que todo sucedió bajo su soberano control. Desde el comienzo del Evangelio, como nos dice Juan, Jesús sabía lo que estaba en el corazón de las personas. Por lo tanto, nada, absolutamente nada de lo que sucedió en su vida lo tomó por sorpresa. Y eso lo vemos con una claridad especial en los eventos que tenemos registrados aquí y que acabamos de leer. Muchos de nosotros decimos: tranquilo, todo está bajo control. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pero también han sido incontables las veces de que, a pesar de que nos expresamos de esa manera, las cosas se nos escaparon de las manos y quedó la escoba. Ahora, para que no perdamos de vista el contexto, hagamos un breve repaso. Jesús está en Jerusalén, ha estado enseñando en el templo y ha sido objeto de la hostilidad de la religión oficial, es decir, de sus enemigos.
esta religión oficial está determinada a acabar con él. Y frente a todo eso es normal que uno piense, ¿por qué mejor no cambiar de estrategia? Tal vez sería más adecuado bajar el perfil, desaparecer por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Jesús, vamos a dar una vuelta, viajemos un poquito. Después volvemos, cuando los ánimos estén más tranquilos, regresamos entonces a Jerusalén y empieza todo de nuevo. Pero nosotros sabemos que esa no era una opción para Jesús. Él había venido precisamente para esto y él completaría la obra que había recibido de manos de su Padre. Ya estaba por llegar la Pascua. Era el tiempo del sacrificio del Cordero. Jesús entonces iba a entregar su vida por su pueblo. Con esto presente, hoy quiero hablarles acerca del siguiente tema: todo bajo control. Todo bajo control. Y lo primero que tenemos aquí es el control sobre los preparativos. El control sobre los preparativos. Marcos nos dice que durante el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos preparativos para que comas la Pascua? Los discípulos entonces piden instrucciones y Jesús se las da. Nos dice: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al dueño de casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado. Preparen allí para nosotros. Y el verso 16 nos dice que los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y todo se dio tal y como él señaló. Ahora, mucho se ha especulado acerca de este pasaje. Algunos son de la idea de que Jesús había hecho arreglos previamente. Él estaba siendo perseguido, él estaba siendo hostilizado, entonces él hizo arreglos con algunas personas para que todo esto sucediera. Pero si nosotros prestamos atención a ciertos detalles del texto, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que esto no fue así. Jesús les dice: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Esto a nosotros nos puede parecer bastante normal. En aquella época no había sistema de cañerías, por lo tanto, si querías agua tenías que ir a un pozo, sacarla y llevarla en un cántaro. Pero en realidad, por muy normal que nos parezca, no lo es. Por lo general, cargar agua, llevar un cántaro de agua, no lo hacían los hombres. Era algo que hacían las mujeres o los esclavos. Recordemos también que era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Todos los peregrinos venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces la ciudad estaba muy llena y la instrucción de Jesús era bien específica. Entren a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. ¿Se imaginan encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua en medio de una ciudad llena de gente? Ahora, los discípulos también debían seguir a este hombre hasta que entrara en determinada casa. Y una vez allí debían preguntar al dueño de casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Otro detalle más. Síganlo hasta la casa. En esa casa, solo pregunten, ¿dónde está aquel lugar donde he de comer con mis discípulos? Marcos termina diciendo en el verso 16 que salieron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Es decir, todo sucedió exactamente como Jesús dijo que iba a suceder. ¿No te parece eso sorprendente? ¿No te parece extraño? Cada detalle, entrar a la ciudad, encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua en medio de esta multitud, llegar a determinada casa, hablar con el dueño de esa casa, todo sucedió
como Jesús dijo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, que Jesús tiene control de todo, que Él está en el control. Él está a cargo. Sus enemigos maquinan su muerte a escondidas. Pero Jesús dirige, gobierna, controla todos los eventos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios soberano. Porque Él es el Señor. Porque Él es Dios. Nada escapa de su control. Todo sucede tal y como Él lo ha dispuesto. Y esto debe ser siempre un tremendo consuelo para nosotros. Si realmente creemos en el Dios que se revela en las Escrituras, deberíamos saber muy bien que no existen casualidades. No hay coincidencias. Todo está detalladamente gobernado por el Señor. Desde un hombre que carga un cántaro de agua hasta un aposento alto donde se debe preparar la Pascua. De la misma manera, en tu vida, desde las cosas más insignificantes, aquellas que tú calificas como sin ninguna importancia, hasta aquellas de mayor importancia, todas, absolutamente todas, están bajo el control soberano del Señor. ¿Qué consuelo más grande es eso? Todo en mi vida está en su libro. Todo, absolutamente todo. No hay casualidades, no hay coincidencias. Todo está planificado. Pero no solo vemos el control sobre los preparativos, también vemos el control sobre la traición. El control sobre la traición. Marcos señala en el verso 17: al atardecer fue con los 12. Y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes, el que come conmigo, me va a entregar. Las palabras de Jesús aquí son una mezcla de certeza y desilusión. Digo certeza porque Jesús no está especulando. Al contrario, Él usa la expresión de cierto les digo. Amén legó en el idioma original. De cierto les digo. ¿Para qué? Para resaltar la seguridad de sus palabras. Esto será así, está diciendo Jesús. Jesús sabe muy bien que Él ya ha sido traicionado. Sabe muy bien que Judas ha ido a los principales sacerdotes para entregarlo. Y ahora, delante de los 12, Jesús da a conocer públicamente la traición. Pero también notamos tristeza en las palabras de Jesús. Uno de ustedes, dice. Uno de ustedes. Uno de los que forma parte de mi círculo más íntimo. Uno de los que forma parte de mi círculo más cercano. Uno de mis más próximos. Me va a entregar. ¿Has sido traicionado alguna vez? ¿Cómo te sentiste? Normalmente, al ser traicionados, somos invadidos por una sensación de confusión. No entendemos la razón. Nos preguntamos cómo tal persona pudo hacernos eso y reaccionamos con ira. Quedamos indignados. Ahora, el texto nos dice que cuando los discípulos oyeron las palabras de Jesús, verso 19, comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso seré yo? ¿No te parece extraña la pregunta de los discípulos? ¿Acaso seré yo? Quiero decir, es normal que ante las palabras de Jesús, ante la afirmación de Jesús que uno de ellos lo iba a traicionar, había tristeza en sus corazones.
Es normal que haya tristeza. Pero ¿por qué cada uno de ellos pregunta, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? ¿Será que todos ellos, en un determinado momento, se sintieron tentados a entregarlo? ¿O será que ellos finalmente habían aprendido a no confiar en sí mismos? Por lo tanto, no sabían lo que eran capaces o no de hacer. Bueno, yo creo que esto último se descarta por lo que veremos más adelante. Es decir, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, y Pedro categóricamente dice, jamás te negaré, termina el texto diciendo, también todos decían lo mismo. Estaban seguros de sí mismos. Por lo tanto, ¿por qué hacen esta pregunta? ¿Por qué la hacen? Bueno, yo creo que todos los discípulos comparten por igual la incredulidad y la duda combinadas que suscitan esta pregunta. ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Y Jesús les responde en el verso 20. Dice, es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato. Fíjense que en el Evangelio de Marcos no hay un enfoque específico en Judas. Es decir, en Mateo, por ejemplo, él registra la pregunta de Judas por separado. Lo deja en evidencia. Juan en su Evangelio registra la pregunta de Juan en privado a Jesús, también dejando en evidencia a Judas. Pero aquí vemos que no sucede eso. Marcos deja la identidad del traidor en suspenso. Y la respuesta de Jesús entonces es bastante general. Solo dice que será uno de los 12. Todos ya habían mojado el pan en el plato común con Jesús durante la comida. Pero Jesús sabía muy bien quién era el traidor. Notemos sus palabras en el verso 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Jesús tenía conocimiento de las profecías mesiánicas acerca del siervo de Yahvé, del siervo de Jehová. Profecías que nosotros encontramos en Isaías capítulos 52 y 53. Jesús sabía muy bien que él estaba destinado a ser traicionado y que la traición no era una invención repentina de Judas. Jesús dice tal como está escrito. Es decir, él está dejando claro a sus discípulos, estos discípulos que están conmocionados, estos discípulos que están entristecidos al ver cómo se van a desarrollar los eventos, les está diciendo que todo está sucediendo tal como el Padre lo ha decretado, tal como está escrito. Muchos cuando leen este texto se preguntan cómo Dios, si predestinó la traición, pudo responsabilizar a Judas por la traición. Podemos, incluso siguiendo esa línea de razonamiento, imaginarnos a Judas diciendo en el día del juicio, Señor, yo solo estaba cumpliendo tu decreto. Solo hice lo que tú habías predestinado que yo hiciera. Si no fuera por mi traición, Señor, la expiación nunca se habría realizado, nunca se hubiera llevado a cabo. Tu pueblo aún estaría en sus pecados. Pero tú, Señor, me usaste a mí para llevar a Jesús a la cruz. Y a través de la cruz, tu pueblo fue rescatado. Señor, yo creo que merezco una medalla. Ahora, Judas estaría absolutamente, totalmente, completamente equivocado si argumentara de esa forma. El hecho de que Dios ordenara la traición
por parte de Judas no exime a Judas de responsabilidad. Recordemos la historia de José. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo por sus hermanos, y cuando él finalmente es revelado delante de sus hermanos, ahora ya no como el menor, sino como el gran gobernador de Egipto, sus hermanos temieron a la ira de José. Le tenían miedo. Sabían, ahora se va a vengar de nosotros. Pero José, él entendió muy bien que el mal que sus hermanos se habían propuesto hacer contra él, Dios lo había encaminado para bien. Ellos fueron responsables, pero Dios soberanamente estaba controlando todos los eventos para hacer ¿qué cosa? Salvar al pueblo del pacto. Por eso Jesús dijo, ¡ay de aquel hombre, por quien es entregado el Hijo del Hombre! Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Sabemos que Jesús debía proceder en obediencia a la predestinación divina, pero la maldición recaería sobre el hombre que lo traicionó. Si alguna vez ha existido un ser humano que puede decir, maldigo el día de mi nacimiento, ese ha sido y será Judas. Ahora, en estos eventos, entonces, vemos la intersección entre la voluntad secreta de Dios y las maquinaciones de la voluntad humana. Aquí en la providencia de Dios tuvo lugar lo que nosotros llamamos concurso. Es decir, dos corrientes se unieron, la voluntad soberana de Dios y la voluntad terrenal del hombre. No es como si Dios en su soberana voluntad obligara a Judas a realizar este acto malvado de traicionar a Jesús. Más bien, Dios obró soberanamente en y a través de las elecciones de sus criaturas. Judas hizo lo que él quería hacer. Pero Dios, ¿qué hizo? Sacó del mal algo bueno. Sacó la redención de la traición. Por tanto, cuando las cosas anden mal, cuando veas que todo se derrumba a tu alrededor, confía en el Dios de la providencia. Descansa en Él. Entrégate completamente a Él. El Señor tiene escrito en su libro todos los días de nuestra vida. No hay acción humana, sea buena o sea mala, que esté fuera de su control soberano. ¿No es reconfortante esta verdad? Una grave enfermedad, la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido, un robo, un perverso dictador, políticos corruptos. Nada, absolutamente nada escapa del control soberano del Señor. Tenemos entonces el control sobre la preparación, el control sobre el sacramento, sobre la traición. En tercer lugar, el control sobre el sacramento. Nuestro texto continúa y tenemos aquí el registro de la institución de la cena. Y me imagino que la mayoría de ustedes han oído de la cantidad de disputas teológicas que han ocurrido en la historia de la Iglesia sobre cómo debemos interpretar estos versículos. De hecho, una de las grandes tragedias de la Reforma Protestante es que algunos reformadores, liderados por Ulrico Zwinglio, no lograron llegar a un acuerdo con Martín Lutero y los protestantes alemanes sobre la cuestión de si la naturaleza humana de Jesús está físicamente presente en la cena. Su naturaleza divina, sí, pero no su naturaleza humana, que está siempre limitada por los atributos de la humanidad. Por lo tanto, Cristo no está físicamente presente en la cena. Pero Lutero
insistió en el atributo divino de la omnipresencia. Ese atributo divino de la omnipresencia se había impartido también a la naturaleza humana de Jesús, haciendo posible que Él, en su humanidad, estuviera en muchos lugares a la vez. Por lo que insistió Lutero en la presencia de Jesús en la cena, de alguna manera física, de alguna manera corporal, basada en las palabras que él utilizó cuando instituyó este sacramento. Todo esto se dio en el contexto del famoso coloquio de Marburgo. Y en medio de las discusiones, Lutero, que tenía un temperamento bastante especial, perdió, ¿verdad?, los estribos, golpeó la mesa con furia y él dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que son las palabras que leemos aquí en el Evangelio. Por su parte, ¿qué hicieron los protestantes zwinglianos, los reformados zwinglianos? Dijeron: no, Lutero, por más que grites, el pan representa el cuerpo de Cristo, el vino representa la sangre de Cristo. Es decir, es solo un memorial, es solo un recuerdo. Pero Lutero insistía en que las palabras de Jesús en la institución eran más que un memorial, eran más que un memorial. Ahora los presbiterianos, conforme a lo que afirma Juan Calvino y nuestra confesión de fe, creemos que la verdad está en algún lugar en medio de estas dos posiciones. ¿Qué quiero decir? Si equiparamos el pan y el vino con el cuerpo físico del Señor Jesucristo, tenemos problemas cristológicos que no van a desaparecer. ¿Cómo una persona puede estar presente en todas partes? Una persona humana puede estar presente en todas partes. No se puede. Por eso les digo que Lutero inventó esta innovación cristológica que él llamó de ubicuidad. Es decir, el cuerpo de Cristo está presente en todas partes porque atributos de la divinidad, que es la omnipresencia, se transfirieron a la naturaleza humana de Jesús. Pero eso no tiene base bíblica. Entonces, Calvino entendió que Jesús no estaba diciendo que los elementos son su persona física, sino más bien sus elementos son su persona, la persona del Redentor con su naturaleza divina, con su naturaleza humana. Entonces, hay una realidad en la celebración de la cena que va más allá del memorial, que va más allá del simple recuerdo. Sí, Jesús en su humanidad, ¿dónde está Él hoy? En el cielo, a la diestra del Padre. Pero en su divinidad, Jesús no está limitado por el tiempo y por el espacio, porque Él es Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, estamos absolutamente seguros, como decíamos hoy en la escuela dominical, que hemos entrado en la presencia del Señor Jesucristo, en la mesa del Señor Jesucristo. Por eso nosotros defendemos, ¿qué cosa? La presencia real, espiritual de Cristo en la cena. No es solo un memorial. Tampoco creemos en la transustanciación que creen los católicos romanos. Tampoco creemos en la consustanciación que creen los luteranos. Nosotros creemos en la presencia real, espiritual de Cristo en la cena. Ahora es cierto que el que está con nosotros en la cena también lo está cada vez que adoramos. Cada vez que nos reunimos como iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que cuando Jesús nos invita a su mesa, Jesús nos invita a la intimidad. Nos invita a alimentarnos de Él. Nos invita a ser alimentados por Él, a ser fortalecidos por Él. Fíjense que Jesús les dijo a sus discípulos, aquí en el verso 25, de cierto les digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beban nuevo en el reino de Dios.
Y después dice, y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Con estas tristes palabras, Jesús estaba indicando ¿qué cosa? Que su muerte estaba cerca, que su muerte se aproximaba. Sin embargo, Jesús hoy se reúne con todos aquellos que ponen su fe en Él como Señor y Salvador y vienen a su mesa para ser alimentados por Él. Queridos, debemos alimentarnos de Cristo o no hay vida. Entonces te pregunto, como me pregunté en la mañana, ¿es Cristo real para ti cuando vienes a la mesa del Señor? Para demasiadas personas, tristemente no lo es. Sin embargo, es absolutamente indispensable que nos alimentemos de Él. Recuerda que el pan y el vino en aquella época eran alimentos básicos. Formaban parte de la dieta básica de las personas de aquella época. Entonces la conclusión salta inmediatamente a la vista. Espiritualmente es imposible vivir sin Cristo. Es nuestro alimento básico, es nuestro sustento básico, es nuestro todo. También debemos recordar que al participar de la cena, proclamamos a lo menos cuatro cosas. Primera, que sin la sangre redentora de Cristo estamos eternamente separados de Dios y totalmente perdidos. Sin su sangre estamos muertos. Segunda cosa, creemos en la muerte, en la resurrección, en la exaltación y en la futura venida corporal de Cristo. Tercero, que sin Él no podemos vivir y que sin Él no nos atrevemos a morir, porque si morimos en Cristo, vamos al infierno. Y por último, cuarto, que tenemos una esperanza cierta, porque Él dijo, de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Vendré nuevamente. Tenemos entonces control sobre los preparativos, control sobre la tradición, control sobre el sacramento y en último lugar, el control sobre la negación. El texto nos dice que habiendo salido del aposento alto y en camino al monte de los olivos, Jesús anuncia que todos sus discípulos se escandalizarán de Él. Esta expresión bastante común en los evangelios de escandalizarse, significa que ellos se van a avergonzar de Jesús. Es decir, que van a ver un problema tal en Jesús que preferirán no tener nada que ver con Él. Por eso no lo conozco. Nunca lo he visto. No soy su discípulo. Y Jesús destaca el hecho de que esto también había sido profetizado. Usando una vez más esta expresión, está escrito. Y la profecía que cita Jesús viene de Zacarías capítulo 13, verso 7, que dice, levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Es cierto que parte del lenguaje de esta profecía de Zacarías es bastante complicado, pero Zacarías está hablando claramente sobre los propósitos de Dios de traer salvación a su pueblo. Está hablando sobre la limpieza del pecado, está hablando del rescate del remanente. Y en medio de todo esto está el pastor de Dios, aquel que está cerca de Dios mismo. Y este pastor es derribado y todos sus seguidores se dispersan. Eso es lo que profetizó Zacarías. ¿Y qué pasó aquí cuando Jesús cita esta profecía? Bueno, Pedro no capta. Pero él entendió las palabras escandalizar. Él entendió las palabras dispersarse. Y él sabe muy bien, Pedro sabe muy bien quién es el pastor. Es Jesús. Por lo tanto,
le dijo a Jesús en el verso 29, aunque todos sean escandalizados, yo no. Aunque todos sean escandalizados, yo no. Y en el verso 31, la refutación de Pedro se vuelve más enfática, más definitiva. Aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Fíjese, Pedro prevé que se aproxima una elección entre el martirio o negar a Jesús. Y él tiene la seguridad que cuando ese desafío se presente, él estará preparado y vencerá. Jamás te negaré. Qué típico de Pedro, ¿no es verdad? Tan confiado, tan temerario, tan osado. Pero ojo, los otros discípulos no eran diferentes. También todos decían lo mismo. La advertencia de Jesús de que a la mañana siguiente Pedro lo habrá negado por lo menos 3 veces, no causó ninguna impresión en ellos, ya que todos confiaban absolutamente en que jamás abandonarían a Jesús. Marcos ya ha registrado anteriormente cuán egoístas eran los discípulos. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo 10, cuando discutían acerca de quién era el mayor? ¿Quién sería el mayor? Y viene la petición de los hijos del trueno, ¿verdad? Y ahora muestra Marcos que no solo Pedro, sino todos los discípulos carecían de conocimiento propio. No se conocían a sí mismos, porque todos decían lo mismo: jamás te negaremos. Si es necesario morir por ti, vamos a morir. Estamos dispuestos, estamos preparados. Ahora es cierto, nosotros sabemos que no todos negaron a Jesús. Pero Marcos nos dice más adelante que cuando los enemigos de Jesús entran en el huerto de Getsemaní, arrestan a Jesús, todos los suyos lo abandonaron y huyeron. Todos, sin excepción. La presunción siempre ha sido peligrosa para aquel que sigue a Cristo. ¿Por qué? Porque seguirlo implica necesariamente alguna dificultad. Muchos son los que han caído en el camino. Por tanto, no confíes en tu fidelidad. No confíes en tu fuerza de determinación. No confíes en tu compromiso. No confíes en tu posición en la iglesia. Reconoce tu debilidad. Reconoce tu inconsistencia. No sé a ti, pero a mí realmente me cansan un poco los cristianos que siempre hablan de sí mismos como si fueran súper creyentes. Son agotadores, ¿verdad? Y muchos cristianos, tristemente lo digo, creen ser más de lo que son y andan por allí haciendo declaraciones de que ellos mismos, en el fondo, saben muy bien que no pueden cumplir. Ahora, a pesar de la autoconfianza pecaminosa de los discípulos, aquí hay algo precioso. ¿A qué me refiero? Jesús, en su gracia, les da una promesa alentadora. Verso 28. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Esta es la 5ª vez que en el Evangelio de Marcos Jesús habla de su resurrección. Y particularmente aquí, este anuncio sirve para enseñarle a los discípulos y enseñarnos a nosotros también que el futuro del cristianismo no depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra determinación, sino que depende enteramente de la intervención directa de Dios.
No depende de la valentía de los discípulos. Depende enteramente del Señor, de su poder, de su perseverancia en nosotros. Ahora, tal como Marcos presenta la historia, los discípulos no pueden valerse por sí mismos hasta que Dios haya cumplido su propósito en Cristo. Por lo tanto, ¿qué tiene que suceder? Bueno, Jesús debe beber la copa solo. Debe ser abandonado. Debe solo enfrentar la cruz. Y solo después de su muerte en la cruz y de su resurrección, los discípulos entonces tendrán poder suficiente para tomar su propia cruz y seguirlo. Y Jesús dice aquí que Él irá delante de ellos. Ojo, esto no significa que Él va a llegar antes de ellos a Galilea. No significa eso. Tampoco significa que Él va a ir más rápido. No. Implica que Jesús va a retornar en su papel del pastor. En este pastor que los guía, en este pastor que los convoca a venir. Vemos entonces cómo se cumplió la profecía de Jesús a pesar de los fracasos de sus discípulos. Y también vemos cómo se cumple la profecía de Jesús acerca de su triunfo sobre la muerte. Iba a resucitar. Bueno, la resurrección de Jesús no solo vence los poderes de la muerte, sino también, y esto es maravilloso, la resurrección de Jesús vence el fracaso humano. Vence el fracaso humano. Y anuncia también la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio. Querido, querida, tal vez has fracasado muchas veces en tu vida cristiana. Son incontables los compromisos que has hecho con el Señor que nunca cumpliste o que cumpliste a medias. Quizás prometiste servirlo con todo tu corazón, con todo lo que eres, con todo lo que tienes, pero has fracasado una y otra vez. ¿Cuál es tu problema? Confiaste en ti mismo, pero tienes que confiar en el Señor. Tienes que confiar en Él. Si ese es tu caso, si has fracasado una y otra vez, ánimo, ánimo. Jesús ha resucitado. Y su resurrección, ¿qué es? Nuestra victoria. Todos nuestros fracasos, todas nuestras promesas incumplidas pueden ser puestas ahora a sus pies. Entonces es hora que dejes de confiar en ti mismo y descanses completamente en Jesús. Jesús es el Dios soberano. Todo está bajo su control. Y eso nos mueve a vivir confiados, seguros en Él. Me imagino que muchas veces has estado afligido y angustiado por el día de mañana. Te preguntan muchas cosas. Y yo sé también que la vida es dura. Y nos preguntamos, ¿en qué va a terminar todo esto? Sé que Dios tiene el control, dices, pero actúas como si Él no lo tuviera. Hoy, la palabra nos recuerda que Dios es el Señor de la providencia. Él sostiene, gobierna, dirige todo. Absolutamente todo. Pero también hemos visto que en Jesús esto cobra una particular claridad. Su vida y su obra estuvieron perfectamente determinadas y todo se cumplió. Absolutamente todo se cumplió. Y Él ha prometido que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. ¿Crees en eso?
Y si no lo crees, ¿tienes alguna razón para no creer? ¿Tienes alguna base firme para no creer? No hay intención humana que Dios no gobierne. No hay fracaso humano que Jesús no supere. Por lo tanto, míralo a Él. Cree en Él. Confía en Él. Oremos. Oh Señor, cómo tú nos maravillas una vez más con tu palabra.